Hola, hola, bienvenidos a Conclusiones en esta noche. Soy Mario González de la Ciudad de México, en esta ocasión por mi compañero Fernando del Rincón, titular de este espacio, quien presentó algunos problemas técnicos debido a la pandemia, a este confinamiento, son las consecuencias de la pandemia. Pero bueno, si le parece, vamos de inmediato con los hechos de esta noche. Y comenzamos recomendándole que vamos a utilizar la etiqueta de esta noche, Conclu Voto Perú 3. Conclu Voto Perú 3, hashtag Conclu, todo junto, Conclu Perú, Voto Perú 3, es el tercer día que dedicamos a este tema. Y recuerde que estamos revisando permanentemente todas sus comunicaciones, en esta ocasión a mi cuenta de Twitter, @MarioCNN, ahí está en pantalla, @MarioCNN. Como le decía, es el tercer día que estamos dedicando desde Conclusiones al tema de las elecciones generales en Perú, en las cuales se va a elegir el presidente. El próximo domingo será la primera vuelta, todo parece indicar que habrá una segunda vuelta electoral para definir a la presidencia y esperemos que esta presidencia sí logre, por lo menos en esta ocasión, sí concluir su mandato, porque ha sido pues bastante intensa la política peruana en los últimos años, considerando que ha habido pues 4 gobernantes en un periodo de una administración. Bueno, como le decía, vamos con las opciones que están sobre la mesa todavía. Son más de 25 millones de peruanos que están llamados a las urnas. Son ellos quienes van a decidir quién debe asumir la difícil tarea de dar estabilidad al país. De ellos, más de 24 millones están habilitados en territorio nacional y cerca de 1.997.000 en el extranjero. Como le he comentado, en estos días hay 18 fórmulas presidenciales en el Perú, como pocos países de América Latina, 18 candidaturas a la presidencia del Perú, y a todos les queremos dar espacio, lo hemos hecho en los más recientes días. Queremos que los candidatos comuniquen sus propuestas a los ciudadanos y que la audiencia internacional también conozca hacia dónde va Perú, cuál es el ritmo, el giro que puede tomar este país andino que ha tenido un significante crecimiento económico en los últimos años y se ha convertido en la región pues en un ejemplo a seguir en muchos asuntos. En otros no tanto, como es la democracia, como es también la inestabilidad política que le estamos contando. Bueno, seguimos comunicándonos con todos los candidatos a la presidencia de Perú y vamos a hacer un repaso de lo de quienes han pasado por estos estudios. Hernando de Soto, del partido Avanza País, acompañó a Fernando el lunes. El martes estuvo César Acuña, candidato de la Alianza para el Progreso. Hoy vamos a entrevistar a 2 candidatos, Pedro Castillo, del Partido Perú Libre, y al expresidente y candidato por el Partido Nacionalista y fundador de este partido también, Ollanta Humala, el Partido Nacionalista Peruano. Para mañana jueves tenemos confirmados a 2 aspirantes más. Por un lado, a George Forsyth, candidato también que bueno, va a estar el día de mañana ya confirmado, y también estamos buscando, Forsyth es candidato presidencial de Victoria Nacional, y también nos pidió espacio Julio Guzmán del Partido Morado. Por otra parte, volvimos a insistir con la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular y quedaron en que nos van a avisar sobre cualquier novedad, pero hasta ahora no nos han concedido la entrevista. Por parte de Rafael López Aliaga, del Partido Renovación Popular, nos dicen que su agenda pues está cerrada con caravanas y cierres de campaña y que tal vez sea posible más adelante. El equipo del candidato Johnny Lescano de Acción Popular nos dice que ya tiene todo agendado también, pero nos promete que hablarían con el candidato para ver si hay alguna excepción, algún tiempo que podamos robarle. Y seguimos también pendientes de la disponibilidad de la candidata Verónica Mendoza de Juntos por el Perú, que también pues está muy ocupada en cierres de campaña. Como le decían, en este proceso, en este periodo de gobierno, han pasado 4 presidentes. Está cerrando la administración Francisco Sagasti, pero comenzó, como usted recordará, con Pedro Pablo Kuczynski. Y de ahí, pues, casos de acusaciones, sobre todo una confrontación importante con el legislativo por parte del ejecutivo, han llevado a Perú a tener 4 mandatarios en muy poco tiempo. ¿Cuál va a ser la relación del próximo gobierno, del próximo ejecutivo con el legislativo? ¿Cuáles son los caminos que debe recorrer Perú para llegar a una estabilidad política y democrática? ¿Podría Perú presentar otra crisis similar a las que hemos estado viendo en los últimos años y meses?
Bueno, todo esto nos va a responder parte de esto Jimena de la Quintana, que nos acompaña desde Lima. ¿Cómo estás, Jimena? Hola Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, la gobernabilidad, que ha sido una palabra clave en los últimos años en el Perú, está en manos de la relación o estará en manos de la relación que tengan el Ejecutivo, es decir, el próximo gobierno y el Congreso de la República. Vamos a ver finalmente qué es lo que pasa en este contrapeso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa en esta futura relación que tengan que establecer el presidente de la República, el Ejecutivo, con el próximo Congreso? Tú lo decías bien, son 18 candidatos a la presidencia. Solamente una vez el Perú ha tenido 19 candidatos, uno más, que fue en el 2006, es decir, solamente un año tuvimos mayor número de candidatos que los que tenemos este año. El voto está diseminado, está repartido entre estos candidatos, concentrado obviamente entre los 5 primeros, pero donde lo hemos contado ya según la encuestadora Ipsos, que hace encuestas o que hizo la última encuesta del domingo por encargo del diario El Comercio. Hay un empate técnico entre estos 5 primeros candidatos. Lo mismo ocurre o algo similar ocurre en el Congreso de la República, es decir, el voto, los votos están repartidos por las preferencias a los diferentes partidos políticos. Entonces, también está muy diseminado, lo que nos dice, lo que nos da a pensar que probablemente el partido político que mayores candidatos pueda meter al Congreso, porque hay una elección presidencial, pero también una elección congresal, no va a tener muy probablemente mayoría. Esto quiere decir que los partidos políticos, las bancadas del Congreso de la República y el Ejecutivo tendrán que entenderse, algo que no ocurrió, como bien lo decías tú, los últimos 5 años, donde hemos tenido 4 presidentes de la República. De hecho, Martín Vizcarra fue destituido por el Congreso, vacado por el Congreso de la República, y esta herramienta, que es la de incapacidad moral y que está en la Constitución, es una herramienta que permanece en manos del Legislativo. Es una herramienta que está en la Constitución y que en su momento Martín Vizcarra le pidió al Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, aclarar. Es decir, Martín Vizcarra le preguntó a ese tribunal o le pidió que definiera qué era incapacidad moral y cuáles eran sus alcances. El Tribunal Constitucional en su momento dijo o contestó que no había nada que aclarar y esta herramienta, como te decía, sigue en manos del Congreso, podría ser utilizada nuevamente por el Congreso y vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre en esta relación, te decía, entre el Legislativo y el próximo presidente de la República, que va a ser clave, dado de estos últimos 5 años, donde, como decíamos, ha habido 4 gobernantes. Bueno, ya que nos recordabas, a Martín Vizcarra está contendiendo también un puesto del Congreso, en medio de un proceso. Hay otros que también están, ya fueron procesados o están en proceso y que están buscando cargos, incluso para la presidencia o para el Congreso. Uno diría, pues es la política a lo peruano. Lo vamos a discutir obviamente más adelante con algunos de los protagonistas. Muchas gracias, Jimena de la Quintana. Uno de esos protagonistas de la política hoy en día es Pedro Castillo, el candidato de Perú Libre. Incluye entre sus propuestas cambiar la Constitución y ofrece que la Asamblea Constituyente esté conformada en su mayoría por organizaciones populares y de trabajadores y solo en un 40% por los partidos políticos y constitucionalistas. También promete gobernar con su sueldo de maestro, mantener ese sueldo, reducir a la mitad los sueldos de congresistas y ministros, una austeridad. ¿Qué más tiene que ofrecer Pedro Castillo? Se lo vamos a preguntar a él directamente porque es nuestro siguiente invitado. Y le doy la bienvenida al candidato Pedro Castillo. Gracias por estar con nosotros del Partido Perú Libre. Gracias, Pedro, por estar con nosotros, candidato. ¿Tiene espacio el Perú de hoy en día para una propuesta más de izquierda? Muy buenas noches, mi estimado Mario. Un honor saludarle a usted y permítame saludar al Perú y al mundo desde este canal tan importante. Saludar a mis compatriotas en el exterior y a todos y cada uno de los peruanos. Sí, estamos en la recta final, siempre proponiéndole al país un cambio estructural, ¿no? Si bien es cierto, se ha implementado una constitución bajo un régimen dictatorial, producto de un golpe de Estado en el 93, que ha reducido en su mínima expresión a un Estado, abandonando a su pueblo, abandonándolo, expulsando muchísimos trabajadores a la calle a cambio de nada.
ha concesionado más del 70% del suelo peruano, ¿no? Ha entregado a las empresas millonarias, a las empresas transnacionales, la riqueza del país, y tienes a un país, tienes a los pobladores, a niños desligados de la escuela, de sus maestros, no hay servicio de internet, casi 3 millones de ciudadanos en el marco del analfabetismo, más de 8 millones de estudiantes desligados y no hay acceso en el mundo, en pleno mundo virtualizado. Nuestros hermanos agricultores totalmente abandonados, no hay acceso para llevar sus productos al mercado. Médicos haciendo huelga, haciendo luchas en plena pandemia. Si hay algo que sacar de esta pandemia es que nos ha permitido ver cómo es que ha desnudado y vemos que de cuerpo entero la precariedad de un Estado frente a su población, ¿no? Miles de compatriotas que han fallecido en el marco de esta pandemia y se sigue cruzado de brazos un gobierno, ¿no? ¿Y por qué no lo hace? Porque justamente en esta Constitución del 93 no se concilia la educación y no se concilia la salud como derechos constitucionales, sino como servicios, como pagar el agua, el teléfono, la luz, el desagüe, ¿no? Hoy en día lo que cunde de cara al Bicentenario en el Perú son los altos índices de corrupción. La gran corrupción en el Perú es constitucional y que se ha ido a defender y está defendida por un tribunal constitucional que la elige un Congreso que está de espaldas al pueblo, un Congreso totalmente deslegitimado. Vamos a desactivar el Tribunal Constitucional y vamos a convocar para que el Tribunal Constitucional sea elegido por mandato popular y estos magistrados deben convertirse en los verdaderos tribunos del pueblo. Creemos importante que hay que luchar no solamente contra la corrupción, sino contra el crimen organizado. Basta de planillas doradas. Tenemos que asumir responsablemente. Yo conozco el país por dentro. Sí. En esta nueva Constitución estaría también planteada una nueva relación con el legislativo, entre ejecutivo, entre los poderes del Estado. Bueno, lo que tenemos que hacer es respetarnos de poder a poder, pero tiene que ser en función al pueblo. La nueva Constitución hecha por el pueblo tiene que tener olor, color y sabor a pueblo. Vamos a convocar el 28 de julio a un referéndum nacional para que el pueblo faculte al gobierno instalar una Asamblea Nacional Constituyente en un plazo no menor de los 6 meses para gestar la verdadera constitución de la independencia del pueblo peruano, revisar los contratos leyes con las grandes empresas transnacionales. Bienvenida a la empresa privada nacional para que trabaje, invierta y tenga un gobierno acá que les va a dar la garantía legal, ¿no? La seguridad jurídica para que sigan invirtiendo, y también a los micros y pequeños empresarios que tengan todas las facilidades por parte del gobierno, administrativas, legales y económicas. Bienvenido las personas que quieren sacar adelante este país, pero no podemos seguir adelante permitiendo. Tengo que hacer la primera pausa, Pedro Castillo. Déjame hacer la primera pausa y te dejo la pregunta siguiente. Hablas de la inversión nacional, la inversión privada nacional, que habrá facilidades. ¿Qué pasa con la inversión internacional? Donde también Perú pues es muy atractivo para la inversión y así lo ha demostrado en los últimos años. ¿Te parece que nos quedemos con esa pregunta y regresamos en un momento más después de la pausa? Bueno, estamos hablando con el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, a la presidencia, y regresaremos también más adelante. Esta noche vamos a habbar con el expresidente de Perú, Ollanta Humala, candidato presidencial que va por su segundo mandato también. Volvemos enseguida. Estamos de regreso en conclusiones con el candidato presidencial Pedro Castillo del partido Perú Libre. Nos habíamos quedado en una pregunta, candidato. Hablaba de las inversiones de las empresas nacionales. ¿Qué pasa con la inversión externa, las empresas internacionales? ¿Será un país, si llega a la presidencia, abierto a este tipo de inversiones? Por supuesto, bienvenido a las empresas internacionales, pero con reglas claras, ¿no? Si bien es cierto hoy en día que se ha concesionado la riqueza del país, pero nos han hecho creer que, por ejemplo, que la riqueza que está debajo del subsuelo, mientras estén debajo en la tierra, le pertenece al Estado. Y una vez que las empresas mineras, las empresas transnacionales sacan eso, ¿a quién le corresponde? No le corresponde al país. La que te dejan es pobreza, desigualdad, contaminación. Y es más, que de cada 100 soles se lleva 70 soles.
Vamos a sentarnos a conversar con ellas con todo respeto y le vamos a decir que primero es la necesidad de mi pueblo. Vamos a terminar con el hambre, con las desigualdades, y esos 70 soles se tienen que quedar para el país y 30 soles que se la llevan. Igualmente, a la empresa privada nacional, si bien es cierto, han hecho fortuna, han trabajado, bienvenido. Nosotros vamos a darle su seguridad jurídica para ellos. Si tienen 2, 3 casas, 2, 3 carros, es producto de su esfuerzo. Esa fortuna no es gratis, es producto del sudor de su frente. Pero también creemos importante de los que no la tienen, ahí está el Estado. Hay que hacer la posibilidad para al menos que lleven un pan a su boca. Entonces, eso es lo que tenemos que asegurar. Y lo otro problema que tenemos el día de hoy es el problema grande que es la delincuencia. Yo soy rondero, aparte de ser maestro, y soy luchador social. Vamos a trasladar esta experiencia como ronderos, haciendo llamado a todos los licenciados de las Fuerzas Armadas, a los técnicos y suboficiales de la policía, a los reservistas del ejército, de que han luchado no solamente para la pacificación del país, para combatir la delincuencia. ¿Cómo es posible que en el Perú, por ejemplo, te arranchan una cartera, agarran, violan a las niñas, hacen lo que quieren? La policía lleva a un delincuente, está en la comisaría, la familia sale con un cartel pidiendo justicia, y mientras pasa eso, el delincuente sale por la puerta falsa. Vamos a llevar a nuestros residentes a construir puentes, carreteras, hospitales, a construir las grandes cuencas geográficas para hacer más fértiles a nuestros desiertos. Falta una infraestructura nacional, infraestructura terrestre, educativa, de salubridad. Entonces, se necesita que un Estado se acerque a la población y construya un Estado y construya un Perú desde adentro, desde abajo. Yo recorrí el país y veo, por ejemplo, que en Apurímac, mientras ves a 100 metros una infinidad de trailers llevándose la riqueza del país, al otro lado ves a un niño totalmente desnutrido, descalzo, sin familia, sin educación, sin salud. Yo vengo de una comunidad donde mi familia se sigue alumbrando de cada bicentenario con un mechero, no hay servicio de luz. Y veo, por ejemplo, cómo es que mis padres de familia, cuando alguien se enferma, al hombre en una camilla, a un paciente la lleva a la posta y encuentra un pedazo de esparadrapo, una pastilla. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el gobierno? En eso tenemos que asumirlo. Por supuesto. Lo tenemos que asumir pensando Pedro, en nosotros mismos. Vemos en América Latina, estamos en procesos electorales en muchos países de América Latina o pasaron recientemente y hemos visto el regreso de algunas propuestas de izquierda o en otros la derecha, en fin, el péndulo se sigue moviendo. ¿Con qué gobierno de América Latina se identifica? ¿Con qué gobernante de América Latina se identifica? Bueno, pueden haber algunos modelos que les sirven para su propio gobierno, para su propio país, pero nosotros estamos impulsando, creemos importante que impulsar un sentimiento netamente patriótico, ¿no? Impulsado desde adentro, encarnado en el pueblo, encarnado en sus necesidades. Hay muchos compatriotas que he encontrado en mi recorrido identificándose con esta causa, ¿no? En el marco de una nueva constitución, y creemos importante que frente a la gran necesidad, no hay necesidad de tener de alguna copia o alguna calca en este escenario. Lo que tenemos que impulsar es que se cubran las necesidades y los derechos constitucionales se gesten en la nueva constitución hecha por los peruanos. El 60% de la Asamblea Nacional Constitucional, valga la redundancia, la debe constituir el pueblo organizado, los gremios, las organizaciones sindicales populares, los diferentes colectivos. Vamos a trasladar las plataformas de lucha, los pliegos de reclamos a esta Asamblea Nacional. Con nosotros habrán terminado los conflictos sociales en el país. Vamos a hacer una lucha frontal para, en el marco de recuperar todos los derechos. Por ejemplo, en el marco jurídico hay la necesidad de que los jueces y fiscales sean elegidos también por mandato popular. Haremos la revolución educativa con el magisterio, con estos maestros para impulsar que los jóvenes al terminar la secundaria tengan el ingreso libre a las universidades. Pasaremos a la reforma agraria dándole créditos y servicio profesional técnico a los agricultores, pero impulsando y asumiendo esta infraestructura vial a nivel nacional. Vamos a luchar, ¿por qué no un hospital materno-infantil en cada región para terminar con la mortalidad materna y la mortalidad infantil? Tenemos que asumir que el gobierno se acerque a la población, no la población se acerque al Estado. Entonces, de eso estamos... Son propuestas que requieren, Pedro, perdone,
Son propuestas que requieren también de recursos, un Estado benefactor, un Estado grande, un Estado que protege a sus ciudadanos, que obviamente que todos aspiramos a algo así. Se requieren recursos. ¿De dónde sacar esos recursos? Habrá propuestas también impositivas, ahora que hablaba de la riqueza, por ejemplo, que respeta la riqueza bien ganada. En el mundo se está discutiendo, por ejemplo, un impuesto a la riqueza, e incluso en Estados Unidos se está discutiendo nuevamente una posibilidad de impuesto a la riqueza. ¿Se pensaría algo así? Mi estimado Mario, no va a pasar eso. No va a pasar eso, ni ha pasado por nuestra cabeza, ¿no? Las personas que han hecho fortuna, vamos a respetarlas, vamos a darles su seguridad jurídica, porque estas personas no solamente se han hecho rico para ellos, están generando empleo. Y bienvenido eso, pero también hay que conversarla para que no se abuse de los trabajadores, ¿no? Y creo que es importante que hay que darle prioridad a nuestros micros y pequeños empresarios. Bienvenidos ellos. Esta SUNAT que es abusiva. Usted agarra, por ejemplo, quiere abrir una tiendita, ve a una persona, por ejemplo, que alumbra una carretilla y va a la esquina a vender huevos de codorniz y se van y te botan a patadas. Y hoy están de candidatos, por ejemplo. Entonces creemos importante que hay que asumir desde abajo, darle la posibilidad y la prioridad legal, administrativa y económica a los hermanos del pueblo. En ese contexto creemos importante de que no va con nosotros chocar o en todo caso ver de qué manera vamos a hostigar a las personas que han hecho fortuna. ¿Por qué? Porque son nuestros mejores aliados para que atiendan a las personas que están... Ahora, muy bien, gracias por las puntualizaciones a la propuesta. Mucha suerte, y ya se acerca el proceso electoral, y gracias, Pedro Castillo, por estar con nosotros. Muchas gracias, mi hermano, un abrazo. En síntesis, solamente esto salvará al Perú, la educación. Marquemos los 3 lápices de Perú Libre, que los hermanos en el exterior cuentan con un gobierno del pueblo para devolverle inmediatamente su ciudadanía. Un abrazo. Muchas gracias. No más pobres en un país rico. Gracias, Pedro Castillo. Gracias, candidato de Perú Libre. Y al regresar a conclusiones estaremos conversando con el expresidente y candidato a la presidencia, Ollanta Humala, en un momentito. Estados Unidos se opone al polémico pasaporte de vacunas. El gobierno de Joe Biden dejó claro que no va a crear un pasaporte de vacunas federal. Tampoco va a exigir la vacuna para viajes o negocios, ni va a crear una base de datos federal de vacunación. Los gobernadores de Texas y de Florida también se han opuesto al polémico pasaporte, firmando sendos decretos en su contra. Sin embargo, según datos de funcionarios de la Casa Blanca, el gobierno de Biden sí ha trabajado con organizaciones sin ánimo de lucro y tecnológicas para desarrollar formas que permitan a las personas demostrar que efectivamente se han vacunado. El expresidente Ollanta Humala quiere volver a ocupar el sillón presidencial en Perú. Humala es el candidato del Partido Nacionalista Peruano y promete, por ejemplo, la vacunación universal y gratuita o el fortalecimiento de los programas sociales creados durante su primer gobierno. Sin embargo, de esa época todavía le quedan temas pendientes con la justicia y vamos a analizar y hablar de todo en esta noche. Y le doy la bienvenida a Conclusiones al expresidente de Perú y candidato a la presidencia, Ollanta Humala. Gracias por estar con nosotros, candidato. Bienvenido a Conclusiones. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Temas pendientes con la justicia que podrían reactivarse en cualquier momento, candidato. En realidad no tenemos un tema pendiente con la justicia. No le debemos nada a la justicia. Estamos llevando los procesos normales y todo eso lo ven nuestros abogados. ¿No hay temas pendientes con la justicia o hay la posibilidad de reactivar el juicio? No, tener temas pendientes, adeudarle algo a la justicia. Yo no le adeudo nada a la justicia. Todos los procesos e investigaciones propios de la vida política y de haber sido gobierno los estamos enfrentando con nuestra defensa y estamos todo normal. Lo cierto es que mantiene los derechos políticos que le permiten ser candidato a la presidencia, pero podría reactivarse el juicio incluso siendo presidente del Perú. Por eso, el hecho de que esté candidateando a la presidencia es una prueba objetiva de que no tengo ningún tema pendiente con la justicia. Bueno, hay una petición de la Fiscalía para que se continúe con el juicio y eso, bueno, tendrá que verse por la arena judicial, como bien lo dice. Ollanta, nuevamente, ¿por qué buscar la presidencia del Perú?
Porque tengo la experiencia y la gestión ¿No de tiene que, gobierno. A ver, sí, adelante. No tengo ni un juicio pendiente, no tengo ni un juicio pendiente ahorita. Lo que le digo es por qué quiero llegar nuevamente a la presidencia del Perú, porque tengo la experiencia y la gestión de un gobierno exitoso en el Perú, como no ha habido antes en mi patria, y soy la mejor opción para ganarle a la pandemia, para recuperar la economía peruana y el empleo que se ha perdido, y para rescatar la educación que se ha perdido un año escolar. Además de esto, tenemos el mejor equipo de gobierno, que son el equipo ministerial que me acompañó, un equipo muy valioso de profesionales que nos ayudarían a salir rápidamente de esta pandemia y no estar en un año de una curva de aprendizaje en la cual van a seguir muriendo cientos y miles de peruanos. ¿Cómo convencer a los peruanos de que nuevamente voten por usted, de que usted es la opción, de que usted puede solucionar estos problemas que se han derivado de la pandemia? Vemos las encuestas más recientes y parece que no logra levantar, por lo menos como otros candidatos punteros. Bueno, es que las condiciones nuestras han sido condiciones muy adversas. Somos el único partido político de los que están compitiendo que está compitiendo con las cuentas incautadas por la Fiscalía. Y por otro lado, durante los 5 años de postgobierno hemos sufrido un linchamiento mediático con más de 3.500 portadas denigrándonos, humillándonos, faltándonos el respeto, no respetando el debido proceso ni la presunción de inocencia. Todo esto ha hecho, pues, ha generado una carga muy dura para el Partido Nacionalista. Pero por otro lado, hoy día las encuestas no están representando al electorado, porque producto de la pandemia, no tengo nada en contra del buen trabajo que hacen las encuestadoras, pero casi todas las encuestas que se han hecho en el Perú son de carácter telefónico y las de modo presencial han estado limitadas al tema de la pandemia. En lo que todas coinciden es que hay un bolsón de indecisos, o sea, que no han decidido todavía su voto, que está cerca del 40%. Algunos cálculos más conservadores dicen que es 28%, 30%, pero estamos hablando en promedio de un 40% del electorado nacional que al día de hoy no ha decidido todavía por quién va a votar. Entonces creo que una de las conclusiones de los exámenes de las encuestas es básicamente, primero, que no hay nadie seguro que pase a la segunda vuelta. Y en segundo lugar, que la política en estos últimos 5 años se ha desconectado de la ciudadanía. Ollanta, tengo que marcar una pausa, regresamos enseguida para seguir conversando de la realidad peruana. Usted ha dicho, no tengo nada que ver con la justicia. Entiendo que el proceso de fiscalización ha terminado y que el proceso de juicio sigue abierto. Si quiere lo volvemos a tomar el tema, pero regresando después de la pausa, si me permite. Marcamos esta pausa y seguimos la conversación con el expresidente de Perú y candidato a la presidencia, Ollanta Humala. Continuamos, estamos de regreso con el expresidente de Perú, Ollanta Humala, candidato a la presidencia por el partido que él mismo fundó también, el Partido Nacionalista Peruano. Ollanta, a ver, tengo entendido, porque eso se ha difundido por parte de la Fiscalía Peruana, por supuesto también, ya concluyeron las investigaciones del caso Lavallato o Odebrecht en su vertiente Perú, en el cual usted ha sido señalado, y está pidiendo que se abra un juicio por parte de la justicia, la Fiscalía, y están pidiendo 20 años de prisión. Eso es lo que dice la Fiscalía, respetando la presunción de inocencia, por supuesto. Dice usted que esto está afectando a sus aspiraciones políticas. ¿Usted conoce de estas acusaciones? Por supuesto, es el pedido de la Fiscalía, pero lo que está, nosotros no tenemos nada pendiente, de repente no lo he aclarado bien, es como que tú estás en un club de tenis. A ver, sí, por favor. Y yo te pregunto, ¿tienes alguna cuota pendiente en el club de tenis? No, no tienes ninguna cuota pendiente, estás al día. ¿Qué quiero decir? Que yo estoy enfrentando todos los problemas, los procesos judiciales, etcétera, aquí en el Perú. No me he escapado del país, no me he suicidado, nada, estamos enfrentando. Y el tema de fondo es definir si un supuesto aporte de campaña en el Perú puede ser considerado delito de lavado de activos o no. Más aún cuando en esa época no había ninguna ley que lo estipulara así y por el contrario, eso era una falta administrativa. Y efectivamente hay una investigación pendiente, pero todavía falta la decisión de la primera instancia si eso debe pasar a un juicio o debe archivarse.
Nosotros obviamente estamos haciendo los recursos necesarios para explicar de que eso de ninguna manera constituye un delito. Además, poniéndonos en la hipótesis del fiscal, ¿no? Eso no sería delito porque en esa época el aporte de campaña, el supuesto aporte de campaña que señala el fiscal, no está tipificado como delito. Es así de simple el tema. Bueno, gracias por la puntualización, pero sí, entonces estamos en el mismo entendido que es el proceso que todavía está abierto. Claro. Ollanta, después de su mandato, hemos visto lo que ha sucedido en los últimos años en el Perú, una confrontación permanente entre el legislativo y el ejecutivo, acusaciones también de corrupción contra algunos exmandatarios, el país sumergido pues en una inestabilidad, ingobernanza, 4 presidentes en los últimos años. ¿Ese es el principal problema hoy por hoy del Perú? Son 2 problemas, ese y la pandemia. Lo que pasa es que en el 2016 los peruanos nos equivocamos y escogimos pasar a segunda vuelta, como decía Vargas Llosa, al SIDA y al cáncer. Entonces el cáncer entró al Palacio de Gobierno y el SIDA se quedó con una mayoría absoluta en el Congreso. Y en una lucha con tanto encono que se han autodestruido los dos, de tal manera que hoy día no queda nada de lo que el electorado peruano eligió en el año 2016, generando una crisis política, económica y social que terminó descolocando o rompiendo la relación del pueblo con la política, una desconexión. Y frente a eso nos viene una pandemia, o sea, se formó la tormenta perfecta. Y hoy día los problemas más urgentes del país es el problema de la vacunación. El Financial Times ha señalado que el Perú es uno de los países que peor ha administrado la crisis de la pandemia, la situación de la pandemia, y estamos liderando proporcionalmente la mayor cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes. Y estamos viendo escándalos de las vacunas que se han dado en otros países también, como España, por ejemplo. Pero en el Perú se ha dado en el nivel de que el presidente se había vacunado de manera no pública, igual que los ministros que tuvieron que negociar las vacunas antes de negociar las vacunas, antes de firmar el contrato. Lo que bien podría ser un delito o una deslealtad con la nación. Y aparte de esto, al día de hoy el gobierno ha reconocido que ha fracasado en el plan de vacunación y está haciendo otro plan de vacunación. Y hasta ahora no sabemos cuántas vacunas son las que ha comprado y cuándo van a llegar. Por eso es que yo creo que cada día que el señor Sagasti está en la presidencia del Perú, le hace daño al país. No porque el hombre sea malo, sino porque no conoce absolutamente nada del Estado. Su experiencia política es 6 meses de congresista y 3 meses de presidente interino. Igual su gabinete. Y además de esto, creo lo que yo le he sugerido es que una vez que el Jurado Nacional de Elecciones proclame al nuevo presidente del Perú, que debe ser en la primera semana de junio, el relevo se haga inmediatamente en 72 horas y no esperar hasta 28 de julio, porque van a haber más muertos en el país. Y creo que hoy día, en una época tan dura que vive el país, se requiere que el nuevo gobierno entre rápidamente para mover la administración pública, que al día de hoy está paralizada. Los proyectos de infraestructura están paralizadas, las reformas paralizadas, los programas sociales que creamos nosotros en el gobierno están despresupuestándolos y reduciéndolos, cuando ahora es donde tendríamos que expandirlos, porque también hay una crisis económica muy dura en el país. Los candidatos a la presidencia creen que el problema de la pandemia es solamente del MINSA. Yo soy el único candidato que he señalado que esta es una guerra contra el virus y el presidente debe convocar al Consejo de Defensa Nacional porque el problema escapa al Ministerio de Salud. Por ejemplo, la primera línea de batalla es el agua y tenemos un déficit de agua potable en Lima, ¿no? Y de baja calidad del agua. Entonces, ¿cómo vamos a combatir la pandemia si no incorporamos al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento o a las Fuerzas Armadas? En el Perú tenemos un déficit de 100 toneladas diarias de oxígeno, imagínense. Y nosotros hemos visto la película de la primera ola en Europa y en Asia con 3 semanas de anticipación y la segunda ola 3 meses de anticipación. Y no hemos previsto estas cosas. Entonces, obviamente, ¿no? Ante esta situación, las Fuerzas Armadas peruanas están en condiciones de producir oxígeno. Las universidades peruanas están en condiciones de instalar plantas de oxígeno, pero el gobierno no tiene la fuerza necesaria, la energía y la decisión para que obligar a las Fuerzas Armadas y a las universidades
a que resuelvan este problema. Ollanta Humala, fue un gusto conversar con usted y gracias por estar aquí en Conclusiones. Seguiremos obviamente muy de cerca el desarrollo de esta contienda y el desarrollo personal para ver cómo le va en estas elecciones. Mucha suerte y gracias. Muchas gracias, encantado. Y marquen la O. Gracias, Ollanta Humala, expresidente de Perú y candidato a la presidencia. Hacemos una pausa en Conclusiones, regresamos, todavía tenemos mucho más. La segunda ola de contagios de coronavirus en Argentina parece que está llegando un poco más tarde que en sus vecinos como Brasil, Chile, Uruguay e incluso Paraguay. Los especialistas han advertido que esta segunda ola podría ser mucho más intensa que la primera. Y la gran pregunta es si Argentina podrá aprovechar la experiencia de su entorno, de sus vecinos, para tratar de librar mejor las cosas. Es un informe de Ignacio Grimaldi. En Brasil, la tristeza del personal de salud es inevitable. Desculpa, mas é sério mesmo. Ese mismo dolor también se repite en Uruguay. Estamos en una saturación funcional, sometidos a un régimen que nos limita muchísimo poder atender como se debería atender. Estamos en la región viviendo un derrame viral. Tenemos una situación compleja con el sistema de salud. Estamos en una situación bastante crítica, los hospitales al tope. Estamos viviendo una situación preocupante. La pandemia en Sudamérica se volvió más intensa. La variante detectada en Manaus recrudeció su fuerza. Cuando tose Brasil, a las 4 semanas se resfría Argentina. La segunda ola ya es un hecho. Si esto va a ser una curva que nos desmadre el sistema, bueno, yo espero que no. Largas filas para realizar testeos y un nuevo máximo de casos diarios desde que comenzó la pandemia son las primeras caras de la segunda ola de coronavirus en Argentina. Nosotros vamos a tener posiblemente una segunda ola pandémica mayor de la que hemos tenido. Argentina tiene un ritmo de vacunación que es lento. El ritmo de vacunación es un déficit que reconocen las autoridades. La segunda ola ya está dando sus primeros pasos con un marcado aumento de los casos y según el Monitor Nacional de Vacunación, la cantidad de adultos mayores de 60 años que recibieron al menos una dosis apenas supera el 30%. Estas próximas 3 semanas necesitamos bajar la transmisión para vacunar a quienes tienen más riesgo y poder bajar la mortalidad. Los expertos coinciden en la necesidad de bajar la transmisión del virus. El disenso se encuentra en cómo va a ser Argentina para lograr eso. Las medidas que tienen mayor impacto positivo son medidas intensivas, transitorias, tempranas y localizadas geográficamente para disminuir la circulación de personas. La cuarentena sola no alcanza. Si la circulación del virus no lo puedo controlar con el testeo, no tengo vacunas, tengo que caer en las restricciones, pero restricciones es producto de los errores sanitarios. Según el doctor Debag, las largas filas en las puertas de los hospitales con personas que desean realizarse una prueba PCR evidencian que Argentina debería testear más. En la Argentina lo que se hace es testeo de las personas sintomáticas, o sea, quiere decir que solo hacemos diagnóstico. No encontramos al gran grupo de asintomáticos que lo tenemos que dar la recomendación de aislar para que no siga transmitiendo la infección. Para el doctor López, que asesoró al gobierno durante 2020, un buen indicador para evaluar el nivel de testeo es la tasa de positividad. El nivel óptimo que habla la OMS es de que entre la cantidad de testeados y la cantidad de casos positivos no sea más allá del 10%. Según los reportes oficiales, en las últimas 2 semanas la tasa de positividad se movió alrededor del 25%. Esto quiere decir que estuvo lejos de los niveles que los expertos señalan como óptimos. Argentina definitivamente tiene que aumentar el número de testeos. Esta crítica no es nueva en Argentina. Durante la primera ola, el Ministerio de Salud había explicado que Argentina testea más de lo que indican los reportes, dado que en el sistema no se llegarían a cargar todas las pruebas realizadas en un día. Estamos viendo que está bajando también el acatamiento, el aislamiento, si somos contactos estrechos. Yo tengo la sensación de que mucha gente en la comunidad parecía que estuviera viendo otra película, ¿no? La gente dejó de usar el barbijo, la gente hizo muchas reuniones sociales. Este tampoco es un problema nuevo para Argentina. Tras 232 días de aislamiento social preventivo y obligatorio durante 2020, el funeral de Maradona en noviembre, las marchas por el aborto en diciembre y las playas en enero,
dieron cuenta de comportamientos imprudentes. Encerrar una jaula vos a las personas. ¿Cómo termina? Cuando salen despavoridos. El cansancio de la gente, la alta demanda de testeos, la mayor circulación del virus y una vacunación que no alcanza a inmunizar a la mayoría de los que más la necesitan son las luces de alarma que encendió la segunda ola de coronavirus en Argentina. Si esta será tan grave como en sus países vecinos, eso es algo que los expertos no pudieron determinar, pero sí concluyeron que en Sudamérica esto recién empieza. Ignacio Grimaldi, CNN, Buenos Aires. Así llegamos al final de esta edición de Conclusiones. Gracias por su compañía y que pase una excelente noche.